Bienvenidos a Constitución para Todos. Los saluda Isabel Sánchez. En nuestro programa analizamos temas de interés para la ciudadanía con reflejo en la Constitución. Hoy reflexionaremos sobre la delincuencia como problema social. Comencemos. Amnistía Internacional requiere la atención de la población penitenciaria durante la pandemia. En un informe publicado en marzo de 2021, Amnistía Internacional destacó que durante la pandemia de COVID-19, la población penitenciaria ha sido olvidada en todo el mundo. La propagación del virus en un contexto de hacinamiento carcelario es un grave peligro para la vida y salud de las personas privadas de su libertad. Por ello, esta organización internacional ha pedido a los gobiernos que garanticen la vacunación de las personas recluidas en las prisiones y adopten las medidas sanitarias necesarias para prevenir y evitar la propagación del virus en las cárceles. Cierre de cárceles en Holanda. Desde hace algunos años, en Holanda se vienen cerrando establecimientos penitenciarios. El país ha reducido los índices de criminalidad, lo que ha conllevado a reducir 1/3 de las cárceles a nivel nacional. Asimismo, se han impulsado políticas de reinserción y seguimiento para evitar la reincidencia en la comisión de nuevos delitos. Estas noticias reflejan la importancia de abordar en nuestro país las problemáticas asociadas a la delincuencia y a las cárceles. En Constitución para Todos, destacamos especialmente que la lucha contra la delincuencia debe realizarse desde una perspectiva integral, considerando las causas de la conflictividad y los problemas estructurales de nuestra sociedad. Recordemos que el Estado combate y sanciona diversas conductas delictivas por mandato constitucional y legal. Entre varios principios y derechos constitucionales, cabe destacar el principio de resocialización, relacionado directamente con lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución, según el cual el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, la rehabilitación y reinserción del penado en la sociedad. Nos vamos a una pausa y a continuación responderemos a las preguntas y consultas que nos plantean los ciudadanos en nuestras cuentas oficiales. Volvemos con una entrevista a Rosa Delsa Mavila León. En esta ocasión, conversamos con Rosa Delsa Mavila León, especialista en criminología, derecho penal y ejecución penal, integrante del equipo DEMOS de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenida, Rosa, a Constitución para Todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Hola, buenos días. Un saludo a todos los integrantes del Tribunal Constitucional en términos institucionales y también a todos sus recursos humanos que innovadoramente están trabajando una forma de acercamiento a la comunidad más proactivo. Muchas gracias, Rosa, nuevamente por estar aquí. Cuéntanos, en tu opinión, ¿cómo definirías a la delincuencia? ¿Cuáles son sus principales manifestaciones en las sociedades actuales? ¿Cuál es el debate sobre las causas de la delincuencia? ¿O por qué sería importante pensarla desde una perspectiva integral? Por ejemplo, superando aquellas visiones que la enmarcan solo en la acción individual para incorporar temas como el de las estructuras de desigualdad. La pregunta es compleja y bien importante, ¿no? Pero absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque en la mentalidad social hegemónica que existe en nuestro país, el ciudadano y la ciudadana de a pie tiende a pensar a los delincuentes como un todo único. Entonces es lo mismo ser un raterillo del mercado que ser un integrante de una banda de criminalidad organizada.
Es lo mismo ser una mujer que vende quetes en las inmediaciones de los colegios que una mujer que forma sicarios como la chata Jacinto, que es Jacinta, que era la cónyuge del conocido delincuente Cholo Jacinto, ¿no? Entonces, esa visión que hay de alguna manera, uniformizar a todos los infractores dentro de un todo único, es una visión errada, porque además permite que se desarrollen propuestas político-criminales autoritarias, totalitarias, que ponen en el eje de la respuesta social, de la reacción punitiva, principal y básicamente a la reina de la pena, ¿no? A la cárcel, a la pena privativa de libertad. Y efectivamente, detrás de esta visión totalitaria de que toda delincuencia es única, está la comprensión de que todo delito es la lesión de una norma penal, ¿no es cierto? En los procesos de criminalización, el primer proceso es el de la selección del catálogo de infracciones, pero así como en Maranga hay infractores primarios y también lurigancho, como vamos a mostrarlo estadísticamente más adelante, obviamente no todos los delincuentes son delincuentes de alta lesividad, de delincuencia organizada, responsables de secuestros, extorsiones, terrorismo, narcotráfico, trata de personas. De hecho, la tasa de criminalidad cuantitativamente más relevante en nuestro país es la de naturaleza patrimonial, robos, hurtos, o la que está vinculada con delitos sexuales, ¿no? O sea, seducción, que ya se va criminalizando cada vez menos, y violación y últimamente asedios sexuales. Y tal vez el tema de fondo detrás de estas infracciones mayoritarias tiene más que ver con políticas de Estado que deberían enfrentar las razones que la criminología de los últimos años del siglo XX llama las razones de vulnerabilidad, ¿no? De hecho, esta visión, todos los delincuentes son altos criminales, coincide con una visión sobre la que tal vez deberíamos hablar un poco más, que es la visión del siglo XIX, la visión decimonónica, que era compatible pues con las ideas del apartheid criminológico, que pensaba que todo delincuente es un incorregible, en el lenguaje de nuestras abuelas, un degenerado o una persona con escasa evolución biopatológica, en la concepción del evolucionismo de Darwin, o una concepción que no tiene internalizados valores sociales trascendentes en la vida social como el honor, la religión, la protección de la virtud en el sentido de la protección de la castidad o la socialización anti-maltrato o antiviolencia. Es esa visión que cree que todos los criminales son salvajes, pues, ¿no? Y que era muy compatible con la idea europeocéntrica de que la raza aria era la más antigua, que Adán originariamente había sido blanco, luego con un proceso de deformación se había vuelto negro y que hizo que los de la tercera, los que no éramos parte del primero o del segundo mundo, los que no éramos los primitivos, los esclavos, los salvajes, ¿no es cierto? Y ahí había una curiosa compatibilidad entre los infractores de los países del centro, como Europa y Estados Unidos, y los ciudadanos de los países de la periferia, ¿no? ¿Por qué? Porque compartíamos etnicidad, otra cultura, una visión distinta, plural, a la concepción hegemónica del ser europeo del siglo XIX. Justamente, Rosa, en las vidas paralelas de Plutarco se menciona un diálogo en el que Anacarsis le dice al gran jurista Solón: las leyes, que en nada se diferencian de las telas de araña, de los que caen, aprisionan a los débiles y pequeños, pero son rotas por los poderosos y ricos. ¿Qué vigencia piensas que tiene esta afirmación en el contexto peruano? Increíblemente, Solón y en general la cultura
entre los antiguos griega, ¿no? Era la que desarrolló, por supuesto, una teoría del conocimiento que ha sobrevivido hasta la contemporaneidad. Mira, parece que estaría leyendo a Barata cuando me citas a Alessandro Barata, que es uno de los principales representantes del grupo crítico de criminología, ¿no? Del siglo XX. Sí, pues esa diferenciación en los procesos de criminalización entre la delincuencia de los de arriba y los de abajo ya había sido caracterizada con anterioridad. ¿No? Por ejemplo, de hecho, Sutherland, a quien todos conocemos, que es el criminólogo que trabajó los delitos de cuello blanco y cuyo trabajo se contextualiza en el crack del 29 en Estados Unidos, cuando percibió pues las tremendas quiebras de grandes empresarios que tenían tremendas infracciones de naturaleza tributaria y había trabajado 20 años antes los procesos de criminalización que se vinculaban a lo que él llamaba el ladrón profesional. Y cuando Sutherland trabaja bien en serio a los ladrones, no los trabaja desde la perspectiva de la maldad del ladrón a la manera del 19, ¿no? Desde la biopatología física o psíquica, no. Sutherland intenta comprender los mecanismos de comunicación y de asociación delictiva que hace que los ladrones se forjen como una socialización de élite. Cualquier ladrón no es un ladrón profesional, pues, o sea, el arranchón, el turista, para decirlo en el lenguaje de nuestros ladrones de abajo, no es un ladrón profesional. El ladrón profesional sabe robar, roba camionetas, sabe pasar fronteras, tiene un círculo clandestino de comunicación, hay una pedagogía para robar, y desde esa perspectiva se distingue pues los procesos sociales, pero también los procesos psicosociales y los procesos psicológicos, porque, querida amiga, no todos los pobres son delincuentes, ni siquiera rateros primarios, ¿no? Algunos lo son. Y no todos los ricos son mansas palomas, ¿no? De hecho, también hay un proceso de socialización para ser delincuente de arriba, ¿no es cierto? No todos los empresarios son Mariano Ignacio Prado, ¿no? Por citar un célebre delincuente en nuestra historia política, el que en plena guerra con Chile sabemos que se fue a Europa a vender nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, esta relación hace que no seamos metafísicos ya en la criminología moderna, ¿no? Ni son solo causas propias, ¿no es cierto?, psíquicas o físicas del infractor, no son delincuencia nata o delincuencia habitual, ni infrasocialización, ¿no? Ni tampoco son solo problemas de vulnerabilidad socioeconómica, no solo es pobreza, carencia, escasa presencia del pater en la unidad familiar, valores como el policía o el maestro en el entorno comunitario, sino valores como el delincuente, pues el que tiene la plata, el que tiene el arma, sino es un proceso complejo y donde justamente la política criminal tiene que tener una visión integral en el repensar el tratamiento frente al delito, que no sea maniquea, ¿no? Y que busque enfrentar justamente en los procesos de socialización, de criminalización, de prisionización, todo lo que tiene que ver una visión en que se comprenda que no hay una teoría general sobre el delito, que en realidad la legislación criminal incluye comportamientos muy variados y que no hay un factor único que pueda expresar todos los crímenes, ni una teoría única que exprese esa criminalidad. Pero lo que sí es cierto es que si hablamos en términos político-criminales, hay que tener pues políticas diferentes, ¿no? No es lo mismo una política criminal frente al sicariato o frente a las grandes bandas de criminalidad que una política criminal frente a los jóvenes primarios, entre otros, ¿no? Algunos autores han reflexionado sobre el desigual tratamiento del delito entre la dureza penal dirigida al pequeño delito y la laxitud respecto al delito de guante blanco o corrupción de alto nivel, hasta el punto de hablar
de la criminalización de la pobreza. ¿Cómo valora esta perspectiva? Bueno, como ya la estábamos describiendo, ¿no? De hecho, en la criminología ya se empieza a distinguir los procesos sociales, comunicacionales, pedagógicos, porque así como se aprende criminología o derecho penal, se aprende a delinquir. Y se aprende en espacios generalmente cerrados, en espacios de élite, ¿no es cierto? Los grandes rateros, los faites, desprecian pues a los turistas, a los zanahorias, ¿no? Y por supuesto los grandes financistas bancarios que saben de criminalidad, por ejemplo, de defraudación tributaria o de grandes delitos macropolíticos de corrupción transnacional, obviamente no comunican estas estrategias en el contexto de la socialización bancaria donde se desarrollan convencionalmente. Porque mientras los delincuentes patrimoniales, generalmente su única actividad es esa, en cambio los delincuentes de cuello blanco combinan actividades lícitas con actividades ilícitas. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que, de hecho, si miramos, por ejemplo, grandes establecimientos penitenciarios como Lurigancho, hay poquísimos infractores de cuello blanco e incluso de macrocorrupción que estén ahí en prisión, ¿no? Y de hecho, pues hay, eso sí es evidente, no hay un tratamiento que tiende a seleccionar como clientes del sistema penal principalmente a los infractores que provienen de estratos pobres, en otros países de estratos de etnicidad negra, por ejemplo, en Estados Unidos, o colíes, o asiáticos. En nuestro país son cholos, son chinos, son pobres, son negros o son provincianos, ¿no? De hecho, hay el baremo de la otra edad, que seguramente algún investigador como Joan Amat y los que trabajan ciudadanía lo han desarrollado con mucha acuciosidad. De hecho, pues en la visión tradicionalista se trata de separar nosotros, los que estamos en el contexto de los buenos, si se quiere metafísicamente, y los otros, entre los cuales no solo están los delincuentes, sino están los diversos, están los extraños, los que tienen otra raza o tienen otro nivel de acceso a bienes, o los que no tienen trabajo, o los ninus, que se dice cuando se trabaja adolescencia infractora, ninus, ni trabaja ni estudia, ¿no? Los pobres. Entonces, esa diferenciación hace que se vea como potenciales infractores solo a los que son diversos, ¿no? Y se los vean no solo desde los órganos de control de justicia penal, no solo desde la criminología mediática, sino se les vea desde el ciudadano de a pie. El ciudadano de pie, cuando ve una persona media rara en su entorno, agarra su cartera, tiene temor, ¿no es cierto? Y esa mentalidad social antidelincuente es una mentalidad social creada, ¿no? Y que calza muy bien con intereses minoritarios, ¿no? Con intereses que de verdad no deberían ser los intereses de la sociedad política mayoritaria. Muchas gracias, Rosa, por compartir tus interesantes reflexiones y aportaciones sobre la delincuencia como problema social. Gracias a ustedes, gracias por la paciencia también, a mí me dan cuerda y no paro. Buen día, que les vaya muy bien. Gracias nuevamente, Rosa. A propósito de la delincuencia como problema social, en Constitución para Todos queremos compartir un conjunto de libros y textos que contribuyen con las reflexiones en torno a dicha problemática. Así pues, recomiendo el libro de Iñaki Rivera Beiras, publicado en 2011 por la editorial Antropos de Barcelona, titulado Política Criminal y Sistema Penal, viejas y nuevas racionalidades punitivas. En esta obra se presenta la culminación de un proceso de estudio, discusión e investigación que ha tenido lugar en los últimos años.
El libro se divide en 3 partes. La primera aborda el debate epistemológico e inicia el recorrido del pensamiento criminológico y de política criminal que alcanza hasta la etapa de enajenación europea, simbolizada en el universo concentracionario. La segunda parte inicia su andadura tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en el momento dorado del constitucionalismo social y del Estado social edificado a caballo de las constituciones y que no tardaría en entrar en crisis. La tercera parte alcanza la comprensión de las políticas penales que se han venido desarrollando en el Estado español. Termina con un capítulo dedicado a la postrera reforma española en materia de cumplimiento de penas privativas de libertad y en torno a la idea de un derecho penal intercultural en el marco de la crisis del concepto de soberanía. Asimismo, recomiendo también el artículo publicado en la revista Crítica Penal y Poder de la Universidad de Barcelona, cuyo autor es Joan Lara Matileón, titulado El conflicto social en la globalización neoliberal y el neoconservadurismo entre las nuevas guerras y el populismo punitivo, del año 2013. En este texto se plantea que, como consecuencia de las transformaciones políticas y económicas de las últimas décadas, con la sustitución del modelo del Estado social por un modelo de corte neoliberal, se ha producido en el campo del derecho el abandono de un derecho resocializador garantista, con todas sus carencias, así como la apuesta por un derecho de tipo vindicativo. La fórmula actual de este derecho vindicativo que corresponde a este modelo es el populismo punitivo. En dicha investigación se realiza una primera aproximación panorámica de este fenómeno jurídico, tanto en su dimensión histórica, económica y política como discursiva. También se hace un breve repaso de una tipología de casos que han servido de caballos de Troya penal y que han sido utilizados para difundir el populismo punitivo, como el empleo de casos sobre menores, sobre mujeres, sobre las nuevas tecnologías, la inmigración, la guerra, las protestas sociales, la crisis o el desarrollo. Asimismo, recomiendo también la lectura del libro de Eloy Huacán, publicado por la editorial Ediza de Barcelona en el año 2010, titulado Castigar a los pobres, el gobierno neoliberal de la inseguridad social. La obra trata sobre el giro punitivo adoptado por las políticas penales en las sociedades avanzadas, que no se refieren al simple binomio de crimen y castigo. Asimismo, se anuncia la creación de un nuevo gobierno de inseguridad social, orientado a modificar los desajustes sociales provocados por la desregularización de la crisis económica y la reconversión del bienestar en un trampolín hacia el empleo precario. Dentro de este aparato liberal paternalista, la policía y la cárcel han recuperado su misión fundamental. Es en los Estados Unidos donde se ha inventado este nuevo código y política de marginalidad como consecuencia de la reacción social y racial de los años 60. Es por ello que este libro introduce al lector dentro del sistema penitenciario americano para examinar su estructura carcelaria erigida sobre las ruinas del estado de caridad y de los guetos de la comunidad afroamericana. Demuestra cómo en la era del trabajo fragmentado, la regulación de las clases bajas combina el subsidio laboral y el subsidio carcelario. De este modo, concluimos este apartado con vocación formativa para una ciudadanía de calidad. Y así, llegamos al final de Constitución para Todos. Los dejamos con estas reflexiones sobre la delincuencia como problema social que hemos compartido con ustedes. Muchas gracias por seguir nuestro programa.